Es decir, dieta, hemos visto la dieta en pacientes con patología cardiovascular, hemos visto en adolescentes, en niños, en adultos mayores. No, doctor. Eso me falta. Laboratorios hemos visto. No, doctor. Ya, entonces me faltan solamente esas dos, ¿no? ¿Les he pasado las diapositivas? A ver, les voy a ir mostrando las diapositivas. Ustedes me indican si hemos visto eso. ¿Ya? Con el otro grupo sería más adelantado. Modelos alternativas sí hemos visto. Uso de servicios complementarios, nos falta laboratorios en este caso, y nos faltaría lo que sería, y hemos visto nutrición en la lactancia, por lo que me dice su compañera. Solamente me faltaría nutrición, en este caso en patología cardiovascular, tercera edad, y lo que es laboratorios, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Sí, doctor. Me indican si pueden ver pantalla, por favor. ¿Se puede ver pantalla? Sí, doctor. ¿Esto ya hemos visto? No, doctor. Nutrición y embarazo, ¿no hemos visto? No, doctor. No, doctor. Entonces, ¿cuál hemos terminado? Nutrición en la lactancia, me dice su compañera. Ya, entonces me falta ver eso un momento. Nutrición cardiosaludable tampoco. No, doctor. ¿No? Dietas alternativas, sí. Ya, entonces ingreso, muchachos, a hablarles de lo que es la nutrición en embarazo. Son bastante cortitas esas diapositivas. Ya. ¿Se observa pantalla, sí? Sí, doctor. Ya. Es más que todo un repaso sobre lo que nosotros ya hemos visto anteriormente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que existe un diferente tipo de nutrición durante el embarazo y la lactancia. Recuerden que la paciente en este caso come por dos, es decir, come para ella y por su producto, es decir, para el feto. Sin embargo, esto no implica que la paciente, por ejemplo, tenga 2 almuerzos al día, sino simplemente el almuerzo que antes acostumbraba a comer. Sí, sin embargo, obviamente tendrá que ser más nutritivo en relación a lo que anteriormente sabía hacer. Hay que tomar en cuenta que la alimentación de las madres tiene que iniciar incluso antes desde la gestación. Recuerden ustedes que anteriormente habíamos hablado de lo que son los micronutrientes y habíamos indicado uno que es bastante importante. ¿Qué micronutrientes ustedes recomendarían a una paciente con deseos de gestar? B9, doctor. ¿Cuál? B9. Ya. Recuerden ustedes que es primordial, en este caso, para la formación de lo que es el tubo neural. Habíamos indicado 3 meses antes de la gestación, que se tendría que recomendar el consumo de lo que es el ácido fólico. No solamente en la paciente, en la mujer, ¿no? Sino también en el varón sería recomendable para tener un buen proceso de formación. Juega un papel fundamental para favorecer, obviamente, el desarrollo, en este caso, de este producto. También de la misma manera se tendría que llegar a conducir a la paciente a que llegue a tener hábitos saludables, ¿no? En relación a lo que va a ser los diferentes tipos de dieta. Es decir, recuerden que la paciente
paciente tiene que llegar a consumir, y todos nosotros entre 5 a 6 comidas diarias, con la finalidad de no estar, digamos, realizando los famosos atracones por 1 o 2 comidas al día. Se tiene que tener un control de la misma manera adecuado de lo que va a ser la gestación cuando hablamos de una paciente que ya está gestando, es decir, los famosos controles prenatales que tendrían que realizarse, y tener en este caso una orientación nutricional hacia la paciente, y también una orientación para la lactancia futura de la paciente. Todo esto va a conseguir y va a llevar a tener un buen pronóstico tanto en el embarazo y en la lactancia. Recuerden que la paciente va a pasar al producto todo lo que consume, ya sea por vía transuterina o a través de la lactancia, ¿no ve? Ahora, la alimentación como factor preventivo. Hay que tomar en cuenta en este caso que al tener una buena alimentación, la paciente estaría previniendo tener cualquier tipo de patologías, cualquier tipo de patologías deficitarias, por ejemplo, como lo que son los diferentes tipos de anemia. Anemia ferropénica, anemia megaloblástica o un proceso de diabetes incluso, ¿no? Recuerden que patologías por déficit o por exceso pueden llegar a provocar alteraciones en la paciente y en el producto. De la misma manera, se recomienda, por ejemplo, por el hecho de que la paciente, que es un proceso casi normal a un inicio de la gestación, que sufra de náuseas y vómitos, pero no estos a frecuencia, de la misma manera se recomendaría una dieta seca fraccionada, es decir, una dieta que no contenga mucho líquido o ajís, ¿sí? También se tendría que tomar en cuenta el consumo de fibra o cereales para prevenir el estreñimiento o cualquier proceso de reflujo gastroesofágico. Y en el feto como tal, de la misma manera, al dar una buena nutrición a nuestra paciente, se evita lo que es el bajo peso al nacer o un proceso macrosómico por lo que va a ser la diabetes, la espina bífida por una malformación por déficit de micronutrientes, en este caso del ácido fólico, o una alteración en el desarrollo neuroconductual, es decir, la parte neurológica en relación a su formación. ¿Qué más se tiene que tomar en cuenta? Recuerden ustedes que habíamos dicho que no es necesario comer por 2, y más aún si la paciente tiene proceso de obesidad o sobrepeso al iniciar el embarazo, ¿no? Es importante tomar en cuenta que tienen que ir aumentando progresivamente la cantidad de kilocalorías, se podría decir, en el proceso de la nutrición de la paciente gestante, y sobre todo en el segundo trimestre, porque a partir de ese segundo trimestre el producto está en un proceso de crecimiento y ya no tanto de formación. Recuerden ustedes que habíamos indicado en lo que es la valoración nutricional que en una paciente gestante no es lo mismo que una paciente que no está gestante. Normalmente se necesita 2.200 kilocalorías como término promedio, se podría decir, en una paciente gestante. Y estas deberían ir incrementando en relación al trimestre que se está pasándose. Por ejemplo, en el segundo trimestre se recomienda que la paciente incremente 300 kilocalorías más, es decir, 2.500 kilocalorías por día tendría que consumir para satisfacer el gasto energético total y también pasar al producto los nutrientes necesarios. De la misma manera, hablamos que en el tercer trimestre tendríamos que incrementar de 2.200 a 2.650, ¿sí? Y ya en el proceso de la lactancia hasta 2.700 incluso, porque la paciente está en un proceso de poder, entonces también de hipermetabolismo se podría decir por el hecho de dar de lactar, y segundo por el hecho de que su cuerpo está regresionando todos los cambios que se han producido durante el embarazo. ¿Hasta aquí está claro, muchachos? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Ahora, recuerden ustedes que también hemos dicho que una paciente podría ganar peso entre 8 a 13 kilogramos. Sin embargo, si esas pacientes sufren de obesidad, aquí como ven ustedes acá, obesidad, la paciente obviamente no le vamos a decir que gane 13 kilogramos, más al contrario, que gane solamente el peso necesario para mantener de forma saludable el embarazo. Estaremos hablando entre 5 a 9 kilogramos, término promedio 8 kilogramos. Recuerden que el incremento, en este caso de la ingesta de energía, debe ir acorde al estado ponderal materno. Es decir, no hacer que la paciente termine en un estado de obesidad u obesidad mórbida como pretexto de la gestación, ¿no? Requerimientos, en este caso la paciente requiere micronutrientes, sí, tanto micro como macro. Recuerden ustedes que si llegamos a cubrir el gasto energético total de forma, en este caso, variada, es decir, que es decir, que tengan en este caso los 7 grupos alimentarios de mi arco de la alimentación, la paciente no tendría que tener déficits, ¿sí? Ni tampoco yo tendría que incrementar algún tipo de micronutriente más que el necesario para una paciente gestante. Por ejemplo, lo que sería el sulfato ferroso y el ácido fólico.
¿sí? Más allá de ello, mi paciente no tendría necesidad de estar recibiendo ningún otro tipo de suplementación. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, se tienen ya multivitaminas para pacientes gestantes. Por ejemplo, existen múltiples, algunas que se llaman Gestabit, Natalbit, que vienen como tal, como vitaminas para pacientes gestantes, ¿no? Entonces nos llegarían a servir en este caso para pacientes que estarían con algún tipo de déficit también. En relación a los desequilibrios detectados, como les decía, el que más se encuentra en nuestra población es lo que es el proceso de anemia o algún tipo de malformación en el producto. Por los procesos de anemia para prevención, en este caso, se da lo que es el hierro, ¿sí? El sulfato ferroso 3 meses durante la gestación y 3 meses en el puerperio. Todo con la finalidad tanto que de la madre que ni el feto tengan un proceso de, en este caso, de anemia, ya sea durante la gestación o a futuro. De la misma manera, se recomienda que durante la lactancia exista un aporte extra de calcio. Estamos hablando de que la paciente llegaría a consumir más huevo, más leche, más lácteos, debido a que en este caso la paciente está dando de lactar y está pasando, se podría decir, a través de la lactancia materna, múltiples nutrientes al producto, ¿no? Y en este caso, al estar dando de lactar, de la misma manera, uno de los micronutrientes más aportados son el calcio. Es por eso que las pacientes, ustedes van a preguntar a sus mamás, que generalmente durante el embarazo, durante la lactancia, llegan a tener exodoncias, se les llega, digamos, a caer un diente, etcétera, por la debilitación, por la falta de aporte de calcio, ¿no? O llegan a tener dolor óseo, o sea, el dolor de huesos que ellas llaman, ¿no? Que en este caso estaría relacionado con la falta de calcio. En relación a lo que habíamos dicho, que el ácido fólico es importante en relación al aporte de suplementación, sí. Sin embargo, también la paciente puede llegar a tener, en este caso, esta suplementación a través de la alimentación. Se recomienda el consumo, por ejemplo, de lo que van a ser legumbres, verduras de hoja verde, naranjas, que van a estar relacionados con este micronutriente. Y es importante tomar en cuenta, como les decía, que el ácido fólico se tendría que dar antes de la concepción, ¿no? 2 meses hasta 3 meses antes de la concepción y 3 meses después. Sin embargo, en nuestro medio solamente se les da antes de la concepción o durante la gestación. Y posterior ello ya no, pero sería recomendado. El hierro es el sulfato ferroso que nosotros aportamos como suplemento. Tenemos, en este caso, comprimidos de 200 miligramos día, que se daría por vía oral a la paciente, que estaría en relación como las medidas a corto, a largo, a mediano plazo. ¿Cuál sería? La suplementación con hierro. ¿Cuál sería? ¿Corto, mediano o largo plazo? Muchachos. Chicos. Ya tema por avanzado. ¿No sería, doctora, a mediano plazo? A mediano plazo, no. ¿Qué dicen los demás? A corto plazo. doctora. A corto. A corto plazo. Recuerden, ¿por qué a corto plazo? Porque se va a dar durante el tiempo de la gestación. ¿No ve? Entonces tienen que acordarse de eso. Se puede ver la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Sin embargo, también se recomendaría, en este caso, que la paciente pueda llegar a consumir lo que es el hierro también en algunos alimentos, como por ejemplo las carnes rojas y los vegetales de hoja verde, ¿no? También vamos a encontrar los mismos en algunas legumbres, ¿sí? Se tiene que incluir, en este caso, para mejorar la absorción del hierro, durante la suplementación y durante el consumo de ciertos alimentos que contengan hierro, se recomienda el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo lo que es el jugo de naranja, ¿no ve? Que les recomendaba. Generalmente el hierro tendrían que tomarlo después del almuerzo y mejor si es que se acompaña de un cítrico, es decir, tu sulfato ferroso con tu jugo de naranja podrías tomar, en este caso para que la paciente absorba mejor este micronutriente, ¿sí? También se tiene que tomar en cuenta que se tiene que evitar el consumo, en este caso de alimentos ricos en calcio, cerca del consumo de hierro. Ejemplo, la leche, derivados, té, café o vino. ¿Por qué? Porque evitaría o inhibiría, en este caso, la absorción. Es decir, si la paciente toma su sulfato ferroso con hierro, no está tomando agua de mote prácticamente, ¿no? Porque no estaría permitiendo la absorción de este micronutriente, ¿sí? En relación al calcio, hemos indicado que tiene que tener un especial aporte de la mujer lactante o que está dando de lactar, debido a que esa paciente
va a pasar cantidades mayores de calcio durante la lactancia a través de esta vía. Es importante el consumo entonces de alimentos que están relacionados con calcio, como los lácteos, los quesos, yogures. También se encuentran en algunos vegetales verdes, como ustedes pueden encontrar acá, hortalizas, repollos, acelgas, lechugas, ¿no? Algunos frutos secos de la misma manera, ¿sí? Entonces es importante el consumo de estos nutrientes para la paciente. En relación al consejo alimentario, se tiene que indicar a la paciente que las raciones que vaya a consumir tienen que ser diarias, en relación a 5 a 6 raciones al día, ¿sí? Tienen que ser variadas, tienen que contener los diferentes grupos alimentarios. ¿Esto para qué? Porque la placenta es la que va a seleccionar todo lo que la paciente ingiere. Si la paciente solamente ingiere pollos a la broster, por ejemplo, la placenta no va a seleccionar nada porque nada de eso le va a servir al producto. Tal vez algún lípido en algún momento, pero si ya todos los días hace lo mismo la paciente, la placenta no va a seleccionar este lípido o estas grasas como nutrientes que ya lleguen a servir, porque ya tiene almacenado. Entonces hay que recomendar que en este caso la alimentación sea variada con los diferentes tipos de alimentos. Grupos de alimentos a consumir están los farináceos, pastas, legumbres, arroz, pan, verduras, frutas, lácteos que habíamos indicado, carnes, ¿no ve? Los diferentes tipos de carnes rojas, carnes de pescado, carnes blancas como los pollo, pavo, ¿sí? Y algunas grasas de adición que generalmente se recomiendan que sean grasas relacionadas al omega 3, omega 6, que van a ayudar y van a fortalecer en este caso la formación del producto, ¿no? Acá tienen un grupo de alimentos también relacionados a las medidas caseras que habíamos dicho nosotros y ya conocemos las medidas en relación a lo que es el arco de alimentación, ¿no ve? Los diferentes tipos de medidas que la paciente tendría que consumir alimentos y no solamente para la paciente gestante, sino también para ustedes puede servirles esto, ¿no? Que nos dice, tienes un plato del desayuno que no es ni grande ni pequeño, es un plato mediano, donde indica, ¿no?, que tu desayuno tiene que contener un lácteo, un farináceo y una fruta. Al media mañana ya tienes un platito más pequeño que solamente es una porción o una ración que podría ser de un lácteo, un yogur griego, por ejemplo, de una fruta, ¿sí? O un farináceo, una verdura, por ejemplo, ¿no? En la comida ya es un plato más grande, ¿sí? Ya contiene varios tipos de alimentos, se podría decir, en esta comida. Y tienes la merienda, nuevamente un plato pequeño, la cena, un plato similar al desayuno, y la recena, es decir, un refrigerio extra en este caso. Generalmente es un lácteo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos observando los 6 platos que tendrían que consumir o las 6 raciones diarias que tendría que consumir una paciente gestante y obviamente también ustedes, ¿no? Consejo alimentario, se tiene que tener en cuenta que en este tipo de pacientes, como tienden a tener en este caso la liberación de progesterona, la nutrición no va a ser tan satisfactoria. Esta paciente tiende a tener más estreñimiento debido a que esta progesterona hace que disminuya el peristaltismo de las vísceras huecas, como es lo que es el intestino, la vejiga, etcétera. Por lo cual se tiene que potenciar el consumo de frutas, verduras. ¿Para qué? Para que en este caso la paciente consuma fibra, ¿sí? Y obviamente algunos cereales también, como lo que va a ser la cebada, avena, trigo, ¿sí? Para que en este caso la paciente tenga una buena digestión. De la misma manera, se tiene que llegar a cubrir algún desequilibrio detectado, ¿no? Si vemos que es una paciente con sobrepeso y obesidad, evitaremos que esta paciente pues consuma las masitas que decimos nosotros, ¿no ve? Los croissants, queques, etcétera, hot dogs, pollos, etcétera. ¿Por qué? Porque va a agarrar y va a hacer que en este caso la paciente incremente más de peso. Frutas y verduras ya habíamos indicado que es importante y recomendable su consumo, más aún se recomienda en este caso aquellos que van a ser frutas ácidas, es decir, que contengan vitamina C, porque van a favorecer la absorción de hierro, ¿no? Sin embargo, no son las únicas que estarían indicadas, también puede consumir algunas otras. Lo recomendable es que tenga que realizar una buena limpieza, una buena desinfección de la fruta antes de consumirla. Lácteos y derivados, habíamos dicho que sí, están recomendados en este caso en la paciente gestante, a no ser que la paciente tenga problemas de lo que va a ser problemas biliares, ¿no? Que le impidan el consumo de lácteos. En ese tipo de casos se recomendaría algún tipo de por ejemplo, la leche de coco, leche de almendras, ¿sí?
estaríamos sustituyendo los diferentes tipos de lácteos, ¿sí? O en algunos casos incluso lo que va a ser las leches eh, no pasteurizadas, las leches, por ejemplo, a las que se les quite las grasas, ¿no? Tenemos las deslactosadas también, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que se vaya a tener, estaría la recomendación. Dentro de los farináceos, habíamos dicho, es importante el consumo de los diferentes tipos de cereales, ¿sí? Pastas, arroz, legumbres, panes, etcétera, que nos van a llegar a aportar fibra para que la paciente mejore su digestión. Hay algunos de estos alimentos que también tienen vitaminas del complejo B que favorecen de la misma manera a que la paciente mantenga un buen equilibrio durante la alimentación, ¿sí? Habíamos indicado el consumo de carnes rojas estarían recomendadas más que todo por el hierro que estas llegan a aportar y en relación a las carnes de pescado por el omega 3, ¿no? Que serían unas grasas que son necesarias para el desarrollo del feto. Es importante tomar en cuenta que cualquiera de los alimentos que la paciente vaya a consumir tienen que ser cocidos de buena manera, a un 100%. ¿Por qué? Es importante la cocción de estos alimentos debido a que la paciente tiene riesgo de contraer la famosa toxoplasmosis. Es decir, en esta paciente no estaría indicado el consumo de carnes a cocción, digamos, 3/4, 1/4, ¿no ve? Sino bastante cocidas. Y de la misma manera, en relación a las carnes de pescado, se recomienda que nosotros no tenemos mucho en nuestro medio, si se dan cuenta. Lo que más hacemos consumo es de atún, sardinas, etcétera, pero esas son enlatadas. Entonces se evitaría mucho su consumo frecuente debido a que contienen mercurio. Entonces, incluso en nosotros mismos se recomienda que no se coma más de una lata a la semana de atún, debido a que podemos sufrir de intoxicaciones por mercurio, ¿no? Aquí ustedes pueden observar algunos consejos relacionados con la gestación y la lactancia, que es importante que la paciente llegue a consumir bien en un ambiente tranquilo, ¿sí? Que en este caso se cocinen los alimentos de forma sencilla, que favorezca en este caso la digestión de la paciente y que no tengan demasiado olor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la paciente va a rechazar el alimento, le va a dar náuseas, le va a dar vómitos. Entonces, de la misma manera se recomienda que es como su bebida principal, también sea el agua, pero no vamos a acompañarlo mucho junto a los alimentos, debido a que habíamos indicado que sea una dieta seca fraccionada. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si la paciente tiene náuseas, vómitos, no quiere comer por el hecho del malestar y todo ello, al comer alimentos secos, ¿sí? Y poco condimentados, la paciente no tiene este problema, ¿sí? De la misma manera se recomienda que en ayunas la paciente no tenga que tomar agua, debido a que el estómago está vacío y se consume agua como primera bebida de la mañana o primer alimento de la mañana, no va a estar muy bien durante el día, va a tener náuseas y vómitos. Entonces se recomienda que el alimento sea preferentemente seco, poco condimentado y, como les digo, fraccionado. Si le dan náuseas, deja de comer, se le pasa las náuseas y vuelve a comer, ¿sí? La paciente no tiene que tener apuro por terminar el almuerzo, por eso indicamos que sea fraccionado y tiene que estar en un ambiente tranquilo. Tiene que comer de forma frecuente y poco abundante. ¿Qué significa? Puede estar comiendo durante todo el día, picando, como decimos nosotros, pero no en grandes cantidades, sino de bocado en bocado, se podría decir, ¿no? Comer lento y masticar bien. Evitar alimentos pesados o ricos en grasas. Recuerden que la vesícula también es un órgano hueco, que en este caso también al tener músculo liso en sus paredes, disminuye su peristaltismo por efecto de la progesterona, entonces la paciente va a llegar a almacenar más bilis también. Entonces el hecho de consumir alimentos ricos en grasas, frituras y todo ello puede producir incluso un cólico biliar, ¿sí? Que tiene que beber preferentemente entre horas, dice, y en poca cantidad, es decir, tomar líquido, pero entre comidas, ¿sí? No durante las comidas, para evitar en este caso que la paciente tenga náuseas. Beber 2 litros de agua al día, sí, tomar frutas, verduras, se recomienda. Habíamos indicado el consumo de frutos secos también estaría relacionado, también como un pequeño refrigerio al final, y no está recomendado ni aconsejado el consumo de laxantes por el estreñimiento, sino el consumo de fibra en la dieta. Es importante tomar en cuenta que la paciente no tiene que fumar, no tiene que beber, no tiene que incluso tomar café, estaría casi contraindicado. En caso de que realice el consumo de café, obviamente tiene que ser un café no intenso, no tinto, ¿no ve? Sino un café apenas y dándole sabor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? Esa es la última diapositiva. ¿Me escuchan?
Sí, sí, sí. Ya, ¿alguna duda que tengan? Ese es el primer tema. Voy a pasar al siguiente si es que no hay dudas. Nada, creo, ¿no? Pasamos entonces al siguiente tema. Voy a pasar a lo que es nutrición cardiovascular. Es casi un repaso de lo que nosotros ya hemos visto en lo que es la nutrición de la dieta mediterránea. Me indican, por favor, si pueden ver la diapositiva, muchachos. No, doctora. Ahora sí, doctora. Doctora. Ya, perfecto. Ya, gracias. Entonces, entramos a lo que es la alimentación cardiosaludable. ¿Qué tengo que tomar en cuenta cuando yo hablo de una alimentación cardiosaludable? Es importante valorar, ¿no? Los factores de riesgo que se vaya a tener. Cuando yo hablo de factores de riesgo, tengo que tomar en cuenta que tenemos factores de riesgo cardiovasculares que pueden ser modificables y no modificables. Todo esto relacionado con los diferentes tipos de pacientes que vamos a poder observar. Por ejemplo, algunos factores de riesgo modificables estarían lo que es, por ejemplo, la edad, los hábitos, la dieta que uno realiza, ¿sí? El ejercicio que realizas, y los no modificables serían la edad, el sexo del paciente, ¿no? La herencia, la parte genética también, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo cardiovascular modificables son aquellos que podemos llegar a controlar. Por ejemplo, si tienes el hábito de fumar, debes dejar de fumar, ¿sí? Para que no tener este factor de riesgo. De la misma manera, el control del colesterol, de acuerdo y relacionado al tipo de dieta que realizas, el riesgo de hipertensión, en este caso sedentarismo, ponte a hacer ejercicio, la obesidad, ¿no? El consumo de dieta, rica en este caso en fibra, tendría que ser para contrarrestar los procesos de incremento de carbohidratos y colesterol de la misma manera. Entonces podemos modificar los diferentes tipos de hábitos relacionados a las patologías que podrían llegar a provocar. Y aquellos tipos de factores de riesgo no modificables estarían aquellos que no vamos a poder modificar por más que nosotros quisiéramos. Dentro de ellos, por ejemplo, está la edad, ¿sí? El sexo, la historia de enfermedad, si ya tienes, digamos, por parte de tus papás, de tus abuelitos, historia familiar no sé, de infartos de miocardio, de aterosclerosis, etcétera, es un factor de riesgo que no vas a poder modificar, no lo puedes cambiar, ¿sí? Pero sí lo puedes controlar a través del control de factores de riesgo modificables. En relación al colesterol, recuerden que el colesterol, el LDL, es el colesterol malo, es el que generalmente está relacionado con los problemas de aterosclerosis, ¿no? Y obviamente estaría relacionado cuando también llegaría a formar placas de colesterol a nivel cardiovascular y podría llegar a conllevar al paciente a tener infartos agudos de miocardios de forma súbita. Entonces es importante tomar en cuenta que como médicos, como pacientes también a futuros ustedes y como personas que tienen familias siendo médicos, tendríamos que recomendar nosotros que se haga un chequeo médico anual para el control de todos estos laboratorios. Si yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes saben cómo está su colesterol, les apuesto a que ninguno debe saber porque no se han hecho laboratorios recientes o tal vez no tienen un control anual sobre ello, ¿no? De la misma manera, ustedes habían visto lo que es la valoración nutricional, habíamos visto el control de peso, talla, la antropometría que se llega a realizar, etcétera. Sin embargo, no hemos mencionado esta otra medida, algunos de sus compañeros sí en sus trabajos, lo que es la medición del pliegue abdominal, ¿sí? Así como ustedes observan en esta imagen, por ejemplo, cómo la persona llega a como hacer una maniobra de pellizcar, se podría decir ese rollito. Existen unas reglas que hacen esto, ¿no? Entonces la regla prácticamente como un compás, como una llave crece, ¿sí? Ustedes lo cierran a ese nivel y les miden centímetros y les marca el riesgo cardiovascular que llegaría a tener esta persona y el porcentaje de grasa que estaría acumulando, ¿sí? Entonces ese instrumento es bastante utilizado en lo que son, por ejemplo, la valoración nutricional en gimnasios, ¿sí? ¿Para qué se realiza? Para
valorar en este caso el riesgo que este paciente llegaría a tener y la posibilidad en este caso de poder plantear tal vez un régimen alimentario y físico, obviamente de ejercicio físico para contrarrestar este tipo de alteración. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? Primero, que el elevado colesterol puede conllevar a patologías metabólicas como diabetes, obesidad e hipertensión. Entonces, al tener en este caso una circunferencia abdominal aumentada, ¿sí? La finalidad de poder medir y todo ello es evitar y disminuir este factor de riesgo, ¿sí? De la misma manera, el sedentarismo. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo ejercicio? Tal vez muchos, ¿no? Debido a que están haciendo sus prácticas caminando por el bloqueo y todo ello. Tal vez ahí les está favoreciendo un poco en relación al sedentarismo, pero no tanto en relación al hecho de que está generándoles estrés, tal vez el no llegar a sus clases, a la conexión virtual, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo una por otra si se dan cuenta. Lo único que sí, digamos, al estar haciendo mayor ejercicio, mayor caminata, están disminuyendo el riesgo de sufrir un ataque al corazón por sedentarismo, pero tal vez estamos incrementando riesgo por el estrés y el cortisol que se tiene, ¿no? Entonces tiene que tomar en cuenta que se tendría que tener un buen control del sedentarismo y en este caso del estrés. Aunque muchos no todos se estresan, pero sí la gran mayoría. Es importante tomar en cuenta que al hacer ejercicio ustedes controlan el nivel de colesterol y obviamente el proceso metabólico, hablando de lo que es la diabetes, obesidad e incluso ya hipertensión arterial, patología cardiovascular a futuro. En relación a la diabetes, de la misma manera, si tienes antecedentes en familiares, por ejemplo, abuelos, papás, tíos que tengan diabetes, eres una persona con alto riesgo de padecer la patología, por lo cual tendrías que tener un buen control de tus cifras de glicemia y tu hemoglobina glicosilada para evitar, en este caso, sufrir la patología. De la misma manera, se recomienda el consumo disminuido de lo que son los carbohidratos, ¿no? En relación al tabaquismo, habíamos indicado que obviamente es un hábito de existir debido a que incrementa el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. ¿Por qué podría llegar a suceder esto? Porque aumenta en este caso la presión arterial, hace que se produzca en este caso un proceso de vasoconstricción, ¿no? Lo que hace que incremente la presión arterial. De la misma manera disminuye, si el paciente ya de por sí tiene aterosclerosis y todo ello, hace que se disminuya la luz de estos vasos sanguíneos y de la misma manera hacen que se eleven, se podría decir, los factores, ¿sí? En este caso relacionados con la coagulación y el paciente tenga más riesgo de tener infartos de miocardio por el hecho de que se liberarían émbolos, etcétera, o placas mismas de colesterol por el proceso que está ocasionando este elemento, ¿no? En relación a la hipertensión arterial, habíamos hablado nosotros de la dieta DASH como uno de los fundamentales para el control, en este caso, de esta patología. Tenemos que tomar en cuenta que si ya de por sí tienes antecedentes de familia que tiene hipertensión arterial, tendrías que evitar, pues, fumar, evitar beber, evitar tener obesidad, ¿sí? Porque todo esto te puede conllevar a un factor de riesgo mucho mayor de sufrir la patología y eso que te conlleve a tener una patología cardiovascular e incluso cerebrovascular, ¿no? Hay muchas personas que por el hecho de tener hipertensión llegan a tener patología cardiovascular y de la misma manera a nivel cerebral, ¿no? Entonces es importante relacionar el tipo de alimentos, el tipo de sustancias que uno consume con esta patología. ¿Qué estaría recomendando para prevenir la patología cardiovascular? Habíamos indicado la dieta mediterránea, tener una alimentación cardiosaludable, sana. Es decir, aquí, por ejemplo, en la dieta mediterránea habíamos evitado lo que son las carnes rojas, pero sí estaban las carnes de pez, o sea, los pescados. Habíamos indicado que en la dieta mediterránea no existe el consumo excesivo de carnes rojas. Y asimismo, el consumo de pollo, por ejemplo, está disminuido, que es algo que, por lo que la población se está peleando tanto en las calles, ¿no? Pero sí consumir la carne de pescado, que sería mucho mejor. La preparación de los alimentos, recuerden que tienen que ser preferentemente hervidos y si van a ser utilizados aceite, hemos dicho aceite, ¿no? Nuevamente aquí las características de la dieta mediterránea que no lo voy a leer porque ya lo hemos repasado, ¿sí? Y la pirámide, ¿no? A tomar en cuenta. Y recuerden, miren, si se dan cuenta, casi en la punta están el consumo de carnes. En la mayor parte está el hecho de comer relacionándose con otras personas, hablando en familia, etcétera, hacer deportes, el consumo de lo que es el agua como base también, de algunos cereales, vegetales, frutas,
lácteos como tal, ¿no? De la misma manera tenemos los frutos secos, ya casi en el último peldaño están las carnes rojas en la punta junto con los dulces, ¿no? Y siempre al lado de ello va a estar acompañando una copa de vino, estamos hablando del vino tinto, de ese vino áspero, que prácticamente favorecería al proceso de antioxidantes, de la misma manera al proceso de protección cardiovascular, por el hecho de que produciría una vasodilatación, pero estamos hablando de una sola copa, no estamos hablando de toda la botella entera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Escucha tu corazón. No estamos hablando de auscultar el corazón, sino de las llamadas de atención que hace su corazón en relación al consumo de alimentos que tienes de forma diaria. ¿Qué nos dice? Tendríamos que consumir frutas y verduras 5 veces al día, evitar las frituras, es decir, evitar, digamos, las papitas fritas, evitar lo que va a ser el chorizo frito, evitar lo que va a ser los pollos a la broster, etcétera, papitas fritas, ¿no? Que hemos dicho, dejar el tabaco. Si fumas, obviamente ya dejas el tabaco. Preferir cereales integrales, habíamos indicado, ¿no? Aquellos que están procesados. Las barritas de quinoa, barras de manzana no nos sirven porque son alimentos procesados o ultraprocesados incluso. Entonces no estarían recomendados. Realizar actividad física para disminuir lo que van a ser los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol, el LDL, ¿no? Y obviamente el consumo de fibra, habíamos indicado que tiene que ser mínimamente 35 gramos día. De la misma manera, en relación a las grasas, se recomienda el consumo de grasas relacionados a lo que es el consumo del palto, ¿sí? Lo que es el consumo de aceite de oliva, por ejemplo. O sea, grasas que van a ser sanas relacionadas al omega 3, omega 6. Disminuir el consumo de sal y moderar el consumo de azúcar, ¿sí? Incrementar el consumo de alimentos antioxidantes como lo que es la naranja, aquellos que tengan vitamina C, uvas, kiwi, frutos rojos, ¿sí? Y habíamos indicado el consumo de pescado, pero en este caso se aconseja el pescado natural. Evitar el exceso de grasas saturadas e hidrogenadas, ¿sí? Habíamos dicho, evitas el exceso de grasas, de alimentos de carne roja, sobre todo, de animales como el pollo también. Evitas congelar o enfriar, tal vez se podría decir de esa manera, algunas carnes, es decir, no se aconseja porque incrementa la cantidad de sodio que tiene, habíamos indicado, ¿no ve? Tomar ocasionalmente y en cantidades moderadas vísceras embutidos, o sea, está recomendado que consumas vísceras embutidos en el peldaño, en la punta, habíamos dicho, de la dieta mediterránea. ¿Cuándo puedes consumir? Una vez al mes, no te va a hacer daño, ¿sí? El consumo de carne de pescado, sí, está recomendado 4 veces a la semana. Limitas el consumo de huevos, máximo 4 o 5 semanales, nos indica. ¿Por qué? Por el hecho de la yema, que ellos lo consideran que tiene un colesterol elevado, ¿no? Y disminuimos el consumo de lácteos y grasas, por el mismo hecho del colesterol. Incluir alimentos ricos en fibra, sí se recomienda para tener una mejor digestión. Alimentos antioxidantes como la vitamina C, habíamos indicado el consumo de naranja, kiwi, etcétera. La pasta de arroz que es algo que no nos falta a nosotros, se recomienda solamente consumir entre 2 a 4 veces máximo por semana. Las legumbres 3 a 4 veces por semana, cereales, leguminosas y féculas de la misma manera tendría que estar de forma frecuente. Algunos alimentos azucarados, bebidas alcohólicas, donas, dulces, ¿qué más consumen ustedes en el recreo? Bebidas de cafeína, por ejemplo, no estarían tan recomendadas, ¿no? Se recomendaría más que todo el consumo de agua, 6 a 8 vasos diarios o 2 litros de agua al día. Importante tomar en cuenta la lectura de las etiquetas de los alimentos. Nuevamente las recomendaciones, voy a saltar, ¿sí? Y los consejos, ¿no? Entonces acá en el final, que tengo que tomar en cuenta, que recuerdes, ¿no? Recuerda aquellos alimentos, ¿sí? Y el colesterol que puedan llegar a tener, ¿sí? ¿Qué alimentos puedes consumir? Me dice colesterol bajo. ¿Qué alimentos están dentro de esta tabla de colesterol bajo? Frutas, verduras, carne de pescado, cereales, ¿no? Aceite de oliva. ¿Quiénes tienen colesterol medio? Aquí las que tienen rojo, ¿no? Las carnes rojas, quesos, carnes blancas, el pollo, ¿sí? ¿Y quiénes tienen colesterol alto? Chocolates, mayonesas, galletas, quesos maduros, ¿no ves? Esos quesos amarillos que vemos, no sé qué se llama ese queso de las pizzas, por ejemplo, las mozarelas, hamburguesas, carnes rojas, ¿no? Ya estamos hablando de carnes rojas hechas, no sé, aquellas que tengan más grasita, ya no las magras como acá, ¿no?
etcétera. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, muchachos. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Esas es todas las diapositivas. No, doctor. ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Voy a pasar a la última presentación y con eso termino la clase. Prácticamente este es el último tema de nuestra clase y estarían listos para la siguiente semana para su evaluación nuevamente. Me indican cuando ustedes puedan ver las diapositivas de la misma manera. ¿Se puede ver las diapositivas, muchachos? Sí, doctora. Perfecto, con eso estaríamos terminando nuestro avance, ¿ya? ¿Qué tengo que tomar en cuenta en este último tema? Cuando yo hablo de estudios de laboratorio y evaluación nutricional, recuerden ustedes que al realizar una evaluación nutricional estamos dando un diagnóstico clínico ya sobre lo que podría estar sucediendo con el paciente. Sin embargo, de la misma manera que como cuando nosotros realizamos el estudio de una patología, necesitamos tener el diagnóstico completo. Entonces solicitamos lo que van a ser estudios complementarios. Y dentro de esto, en lo que es la parte nutricional, tenemos los laboratorios. ¿Sí? ¿Qué estudios de laboratorio generalmente solicitamos en la parte nutricional y metabólica? Lo que es la bioquímica, o sea, la parte bioquímica o química hemática. La química sanguínea. Tenemos el examen general de orina, estudios relacionados con la parte inmunocelular en algunos casos o con la parte humoral. Pocas veces solicitados, pero sí más frecuentes los tres. Dentro de lo que es la biometría hemática estamos hablando del famoso hemograma. El hemograma me va a decir si el paciente tiene algún déficit, tiene algún proceso de leucocitosis, tal vez, sí, con la finalidad de poder detectar algún tipo de alteraciones, algún tipo de trastorno sanguíneo, incluso en relación de pacientes que generalmente están asintomáticos, ¿sí? ¿Qué va a ver? ¿Qué voy a ver a través de esta biometría? Lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Entonces, muchachos, como les decía, ¿qué voy a ver en la biometría hemática? Eso. Si es que el paciente tiene anemia, voy a ver glóbulos rojos disminuidos.
¿no? Si tiene leucemia, producción excesiva de leucocitos, o los leucocitos van a estar muy por debajo de lo normal. Si es un proceso de trombocitopenia, estamos hablando de déficit de plaquetas. De la misma manera, estoy hablando de algún tipo de alteración que estarían relacionados con problemas tal vez de la coagulación, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos procesos que estamos mencionando o alteraciones, vamos a buscar procesos de infección, reacciones, incluso algunos medicamentos o algún consumo de algunos tipos de alimentos que podrían estar provocando tal vez el consumo excesivo, tal vez ese tipo de alteraciones también. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es la serie roja, serie blanca, serie plaquetaria, ¿sí? Ustedes pueden observar. Recuerden ustedes que este laboratorio no es igual a nivel del mar que a nivel de la altura. Lo que yo tendría que ir a buscar es del IVA para ver cuáles son los valores normales en la altura. En relación a la anemia, ¿por qué puede suceder que exista anemia? Déficit de hierro, deficiencia de vitamina B12, el abuso de drogas, pérdida sanguínea, también deficiencias genéticas o mala alimentación estarían relacionadas. ¿Sí? Muy bien, la cajita. Ahora, recuerden ustedes que en un proceso de anemia se observa esto. Glóbulos rojos normales y en la anemia, miren, ¿cuántos glóbulos rojos hay? Escasos, ¿no? Casi no hay nada. Entonces estamos hablando de proceso de anemia. La anemia que más afecta a la población es la ferropénica, es la anemia deficitaria, ¿no? Entonces nosotros tenemos causantes que van a producir en este caso esta anemia va a ser la falta de alimentos ricos en, por ejemplo, vegetales verdes, frutas, verduras, aquellas personas que solamente comen fideo, arroz, papa, sin carne, y eso, o fideo, arroz, no sé, pollo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de personas vamos a encontrar deficiencias de hierro, traduciéndose en una anemia ferropénica. Los vegetarianos, por ejemplo. En relación a la química sanguínea, de la misma manera vamos a observar que tenemos, está englobando 6 tipos de elementos. Por ejemplo, ¿quién valora el hígado? La glucosa y el colesterol. ¿Quién valora el corazón? Glucosa, colesterol, triglicéridos. ¿Quién valora los riñones? Urea, creatinina, ácido úrico. ¿Quién valora las articulaciones? Ácido úrico. Arterias, colesterol y triglicéridos, ¿no? En relación a la glucosa, de la misma manera, recuerden ustedes que tenemos valores normales en laboratorio y que son valores que se tienen que seguir de 70 a 110. Sin embargo, al tomar en cuenta la glucosa, ustedes tienen que valorar el valor normal que el laboratorio les plantea. No siempre es igual de un laboratorio a otro, ¿sí? Entonces siempre valoramos el valor normal. Se tiene que tomar en cuenta el proceso metabólico también de esta glucosa, ¿sí? Si es que hay resistencia a la insulina, el exceso de consumo de carbohidratos. Recuerden, siempre me han dicho que nosotros necesitamos azúcar para que nuestro cerebro funcione, pero recuerden, todo lo que es en exceso puede hacer daño al paciente, ¿sí? Dame un segundo, muchachos.
Ya, entonces como les decía muchachos, en la parte de la glucosa es importante ver el metabolismo de esta, ¿no? El exceso de consumo de carbohidratos, todo ello podría conllevar a patologías, a alteraciones como lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina, incluso en algunos casos, que obviamente estaríamos relacionando ya con el diagnóstico de ciertas patologías, pero en la parte nutricional también llegaría a estaríamos interviniendo nosotros también como médicos, ¿no? Recuerden que no todo tratamiento es medicamento, sí, sino también la alimentación que el paciente recibe, ¿no? En pacientes que tienen elevado ácido úrico, por ejemplo, antes se veía con frecuencia lo que es la famosa gota, sí, que generalmente se presentaba en varones por el incremento de ácido úrico, por el consumo excesivo de lo que era, en este caso, la cerveza, y asociado tal vez a un consumo excesivo también de carne roja, que hacía que se incrementen esos valores y el paciente debutaba con esta patología, ¿no? Y el problema, les digo, es más frecuente en varones que en mujeres. En relación al colesterol, todos estamos expuestos lamentablemente, y más aún en lo que es el occidente, debido al consumo excesivo, como les digo, de lo que es nuestra dieta en base a colesterol y grasas como tal. No hacemos consumo de lo que son tanto los vegetales como en el oriente, ni tampoco de las carnes de pescado, ¿no? Entonces tenemos tendencia a tener posiblemente aterosclerosis, placas ateroscleróticas a nivel del corazón, incluso como se observa en la imagen, y posiblemente tener incluso daños o preinfartos, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales que se espera de colesterol? Menor a 200 miligramos decilitro. En relación a la urea, de la misma manera, recuerden ustedes que hemos visto que todo está funcionando con urea, nitrógeno ureico urinario, por ejemplo. Las proteínas están relacionadas con la urea, habíamos indicado. ¿Cuál es el valor normal? Menos de 40 miligramos decilitro. ¿Sí? Entonces estaría relacionado con la función renal prácticamente, que son los encargados de filtrar, en este caso, esta urea como producto del desecho del cuerpo. Entonces hay que tomar en cuenta sus valores normales y la funcionalidad que llega a valorar, ¿sí? En relación a los triglicéridos, habíamos indicado de la misma manera que el valor normal es menor a 100 miligramos decilitro. Valores elevados estarían relacionados con procesos cardiovasculares, como habíamos dicho, las famosas aterosclerosis, infartos de miocardio, síndrome metabólico, etcétera. En relación a la creatinina también valoramos lo que es el funcionamiento renal, ¿sí? De la misma manera aquí yo recomendaría más que todo hacer énfasis en los laboratorios que se tienen como valores normales. No todos los laboratorios son iguales. Por ejemplo, el que manejamos en el hospital del norte es de 0.8 hasta 1.4 incluso en algunos pacientes. Sin embargo, algunos laboratorios particulares te manejan de 0.8 a 1 como tope, y en algunos otros hospitales hasta 1.1. Es dependiendo del valor laboratorial que vayan a tener, pero más o menos oscila en esos rangos, ¿no? Exámenes bioquímicos a tomar en cuenta, puede llegar a valorar lo que es la sangre, se puede llegar a tomar en cuenta en saliva de la misma manera, pelo, heces, orina, suero, plasma, células sanguíneas, etcétera. Recuerden que ustedes hay algunos alimentos que pueden alterar estos laboratorios. Por ejemplo, habíamos visto nosotros cuáles son los macro y micronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, micro, vitaminas y minerales, ¿no? Los micronutrientes. Hablamos de las proteínas. ¿Con qué laboratorios valoras proteínas? Tenemos acá, por ejemplo, para la valoración de las proteínas, uno puede ser proteinuria, albuminuria, microalbuminuria, transferrina, proteínas totales, por ejemplo, ¿sí? Un proteinograma, albúmina, prealbúmina. Todos estos laboratorios valoran lo que son las proteínas en sangre, cómo se encuentra, a qué cantidad se encuentra en nuestra sangre, si está en valores adecuados o valores disminuidos, ¿sí? Entonces tendríamos que realizar la valoración de estos laboratorios. Estaría relacionado también con lo que va a ser parte de la proteína fijadora del retinol, sí, que no se solicita de frecuencia, a diferencia de las proteínas totales de albúmina, que es uno que va a venir dentro de lo que es la química sanguínea, ¿no? ¿Cómo valoro los carbohidratos? Con lo que va a ser la glucosa, ¿sí? Una glucemia preprandial, postprandial, una cetonuria, cetonemia, hemoglobina glicosilada, ¿sí? Todos estos datos me van a hacer valorar lo que son los carbohidratos. ¿Por qué digo carbohidratos? Si ustedes preguntarán, pero está hablando de glucosa, porque la glucosa es carbohidrato, ¿no? En estos casos, para poder valorar
los carbohidratos en sangre, estaría relacionándome con todo lo que es glucosa. ¿Cómo valoro las grasas? A través de lo que son los lípidos, colesterol, triglicéridos, ¿sí? Colesterol total, LDL, HDL, VLDL, ¿sí? Los triglicéridos también estarían relacionados, el suero como tal también, para valorar lo que sería el colesterol en sangre. Y como valoro los micronutrientes, a través de los minerales, por ejemplo, tenemos calcio, fósforo en sangre, magnesio, zinc, que obviamente son, en este caso, micronutrientes que ya se piden, se podría decir, en casos especiales, no se realizan de forma frecuente. Algunos que sí se realizan frecuentemente están los famosos electrolitos, pero estos otros que estamos mencionando no son realizados de forma rutinaria. Aquí están los electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, que se puede valorar en sangre en una toma de laboratorio basal, o se podría valorar también en lo que va a ser el, ¿qué se llama cuando se toma de la arteria radial? Una gasometría. Una gasometría, por ejemplo, les va a dar el resultado de forma rápida, ¿sí? Y asociado también a lo que es el dato de bicarbonato. ¿Se está escuchando, muchachos? ¿Están ahí? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Dudas? Me faltan 2 diapositivas para terminar. ¿Todo claro? Sí, doctora. Ya, finalmente para terminar, habíamos dicho que en casos especiales, así muy rebuscados, se puede tomar pruebas inmunológicas, como cuáles, por ejemplo, un conteo linfocitario total, que estaría relacionado en pacientes con desnutrición calórico-proteica, o en pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con VIH, por ejemplo, pacientes que tienen kwashiorkor con marasmo, que antiguamente se encontraba bastante en nuestro medio, ¿sí? Conteo en este caso que estaría relacionado también con pacientes con algún otro tipo de patología de base, ¿no? Que estaría provocando disminución de las defensas, pacientes con leucemia, por ejemplo, ¿no? O pacientes con hipersensibilidad cutánea tardía, es decir, pacientes que ya tengan, por ejemplo, enfermedades de base que estarían relacionadas con la hipersensibilidad, ¿sí? No sé si está claro, muchachos. Esa es nuestra última diapositiva, si es que no me equivoco, sí, es la última, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios. Esas diapositivas no están en plataforma. Ahora no sé si les voy a pasar porque creo que no están presentes. No los veo. A ver, levanten la mano. Levanten la mano. Solo 5 están. Soy capaz de llamarles lista más encima porque solamente están 16, 20 presentes están. 11 personas como tal en sala. Alan no está en sala. Jonathan Luis no está en sala. Wilmer no está en sala. Jonathan Luis, Wilmer tampoco está en sala. Alan Yerko no está en sala. Pero con los dispositivos. Antes con los dispositivos. Ya muchachos, entonces hasta aquí la evaluación de la siguiente semana. Ustedes ya han experimentado esta evaluación, han visto que prácticamente no van a tener chance mucho de salir de plataforma y todo ello. La siguiente evaluación que viene, que es del hito 5, conlleva todos los hitos, es decir, desde el hito 2 hasta el hito 5 van a encontrar preguntas, no solamente del hito 5. Entonces les pido por favor que se vayan preparando con la que va a ser esta evaluación. No les llevo ningún tema de avance, entonces les pido por favor que vayan llenando los trabajos de plataforma y los foros correspondientes. ¿Está bien?